El apartamento había sido incendiado para ocultar evidencias del caso de Ana, a donde probablemente se hubiera ocultado su cuerpo. La pregunta del día de hoy es: ¿quién es la oveja negra de tu familia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Ana Patricia había visto a su mamá salir de casa, sabía perfectamente hacia dónde se dirigía y cuál era su cometido. Sabía principalmente que no tardaría demasiado haciendo la diligencia que tenía planeada y que después de eso podrían salir juntas al centro comercial como su madre le había prometido. Ana estaba tranquila, intentaba estudiar en casa y hacer sus deberes lo más rápido posible para no dejar pendientes, así que por su cabeza no pasó por ningún momento que el plan que su madre le había prometido no se cumpliera. La madre de Ana, Patricia, había salido a las 6 de la tarde del 27 de septiembre de 2004 y en teoría la salida no tenía que tomarle más de una media hora. Por ese motivo la chica se empezó a impacientar cuando notó que eran las 7 de la noche y su madre seguía sin llegar. La joven trató de contactarla vía telefónica, pero pronto se dio cuenta que su madre había dejado el celular en casa. La joven había empezado a perder la tranquilidad. Sabía que su mamá era una persona puntual y el sitio al que se había dirigido quedaba muy cerca y la persona a quien visitaba no estaba entre sus afectos, por lo cual era poco probable que la mujer se hubiera quedado dialogando con esa persona. Ana Patricia comunicó sus miedos e inseguridades a su padre, José Manuel. Cuando el hombre escuchó la historia de su hija, inmediatamente se vio invadido por una preocupación. Sabía cómo era su esposa y si se había dirigido a ese punto no era normal que estuviera tardando. Inmediatamente entre la joven y su padre se dieron la tarea de contactar a todos los familiares y conocidos de su esposa. La respuesta de los familiares fue decepcionante. Absolutamente nadie sabía del paradero de la mujer. En casa, la tensión y la preocupación seguía creciendo, pero José Manuel y Ana Patricia no eran de ese tipo de personas pasivas que esperaban a que los problemas se resolvieran por sí solos. Ya que conocían el lugar hacia el que se había dirigido la mujer, decidieron movilizarse hasta allá. De igual forma era un edificio ubicado a 10 minutos caminando desde la casa de ellos, pero José Manuel prefirió que su hijo mayor Tomás lo acompañara y dijo a Ana Patricia que se quedara en casa, pues su estado era un poco alterado. Al llegar al edificio Atalaya ubicado en Barcelona, José Manuel se dirigió hasta la portería y preguntó al vigilante si había visto a su esposa entrar. El hombre se mostró afable y con tranquilidad le dijo que sí, que había visto a la señora Ana y que de hecho había tenido una corta conversación con ella. Luego de la conversación, la señora Ana había subido hasta el apartamento que tenían alquilado. Eso sí, el vigilante dijo al esposo de la mujer que nunca la había visto salir y que tal vez podría haberlo hecho cuando él estaba en el baño. Ante la inquietud, el vigilante decide llamar por citófono al apartamento 18J, el cual era propiedad de la señora Ana, pero que desde hacía aproximadamente 6 meses estaba alquilado a otra mujer. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. José Manuel y Tomás no se quedaron de brazos cruzados y mientras el vigilante seguía insistiendo, ambos recorrieron de arriba abajo todo el edificio, pero no encontraron nada. Una vez volvieron a bajar, la mujer del 18J finalmente contestó e inmediatamente José Manuel y Tomás subieron hasta el apartamento de su esposa y preguntaron a la mujer que allí se hospedaba que dónde estaba Ana. La mujer les respondió tranquilamente que si bien habían acordado verse con la señora Ana sobre las 6:10 de la tarde, ella nunca había aparecido e incluso permitió que Tomás entrara al apartamento para que se cerciorara de que su madre no estaba en ningún
sitio. Ante la preocupación, la primera acción que tomaron fue llamar a todos los hospitales de la ciudad para ver si había alguna mujer que cumpliera con las características de Ana. Era cerca de la medianoche y Ana seguía sin aparecer, pero lo más inquietante es que el portero les había dicho que él había visto cómo Ana había subido al ascensor, por lo tanto le había sucedido algo en el trayecto del piso 1 al 18, o el vigilante o la mujer que tenía alquilado el piso les estaba mintiendo. A la mañana siguiente, José Manuel se dirigió a una estación de policía a poner la denuncia por la desaparición de su esposa, mientras que sus hijos, otros familiares y vecinos de la comunidad llenaban toda Barcelona con el rostro de Ana, una mujer que era conocida por su amabilidad y buen carácter. Pero ¿quién era Ana? Para la época en la que desapareció, Ana tenía 53 años. A pesar de que sus padres provenían de una familia muy acomodada y tenían bastante dinero, Ana nació y creció con una condición especial. Le hacía falta uno de sus brazos del codo para abajo. Esta malformación fue producto de que su madre consumió talidomida, un medicamento que se comercializó durante los años 1953 y 1963 en todo el mundo y que servía para reducir las náuseas durante los embarazos. Desafortunadamente, el medicamento, fabricado por una empresa alemana, causaba que los niños nacieran con malformaciones, y fue muy tarde cuando se dieron cuenta de sus efectos secundarios, algo que generó que miles y miles de niños de todo el mundo nacieran con deformaciones o con miembros faltantes. A pesar de esta condición, Ana Permanger nunca se sintió menos o echó en falta su brazo, y contrario a lo que muchas personas podrían pensar, desde joven desarrolló una personalidad bastante extrovertida y amable. Ana estudió psicología y en la facultad conoció a José Manuel, con quien se casaría años después y tendrían 4 hijos. Durante muchos años Ana se había dedicado a la psicología infantil, pero en el momento de su desaparición ya había dejado de ejercer. Se dedicaba a cuidar de sus hijos y de vez en cuando le ayudaba a su esposo en algunas consultas, pues él también era psicólogo. Como la familia de Ana era bastante acomodada, ella había heredado el apartamento 18J, ubicado en el edificio Atalaya en Barcelona. Este edificio históricamente había sido siempre de mucho renombre y uno de los más importantes de toda la ciudad. No obstante, Ana y su esposo habían adquirido otro apartamento cerca a este y habían decidido alquilar el 18J. Ana no estaba tranquila con su inquilina, pues frecuentemente le decía a su esposo que la mujer no le agradaba, que se comportaba de manera extraña, siempre se retrasaba en los pagos y que su misma forma de ser era algo repelente y hostil. Aquel día de su desaparición, Ana se había dirigido justamente a conversar con la mujer, puesto que quería también alquilar un parqueadero. Los primeros días de búsqueda, las autoridades se centraron en buscar evidencias para tratar de comprobar si había algún indicio de que la desaparición de Ana hubiese ocurrido de manera voluntaria. No obstante, no hubo un solo indicio de que esto hubiera podido ocurrir. En la familia todo estaba perfectamente, así que por este motivo las autoridades barajaron la posibilidad de que se tratara de un secuestro. Así que los familiares aparecieron en medios pidiendo que por favor liberaran a Ana. Pocas horas después de la aparición en medios de la familia, recibieron una llamada en la que 2 hombres aseguraban que tenían a Ana y pedían 100.000 euros. La familia no lo dudó y acordó un encuentro con los presuntos secuestradores. Sin embargo, todo había sido un intento de extorsión y la policía logró capturar a los 2 hombres. Los días siguieron pasando y no había rastro de Ana, pero el 7 de octubre, 10 días desde que Ana había desaparecido, un hombre que transitaba por una carretera de Barcelona vio cerca a la vía algo sospechoso e inmediatamente le informó hasta las autoridades, quienes en cuestión de minutos llegaron al lugar indicado y constataron que se trataba de un cuerpo sin vida. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa de plástico azul, envuelta a su vez en más plásticos y amarrada con un cable rojo.
rojo. Debido a que el cuerpo estaba ya en avanzado estado de descomposición, era imposible saber si se trataba de un hombre o una mujer. Lo que sí notaron las autoridades es que al cuerpo le faltaba uno de los antebrazos. Luego de realizar la autopsia se comprobó que era el cuerpo de Anna Permanger. Además de eso, encontraron una pista, nada más y nada menos que el cabello de un hombre. La policía se encontraba tratando de identificar el ADN del cabello encontrado, y tan solo 3 días después de haber encontrado el cuerpo, Carmen Badía, la inquilina del apartamento 18J, apareció con un contrato que presuntamente había firmado Ana, en el que le vendía el apartamento a su inquilina por una suma total de 600.000 euros. La mujer había dicho que 2 meses atrás se había reunido con Ana en una cafetería de Barcelona y le había entregado un anticipo de 400.000 euros en efectivo, pues supuestamente la mujer no quería que nadie más se enterara de lo sucedido. La familia dijo que la mujer estaba mintiendo descaradamente, pues contaron que incluso una de las ideas de toda la familia era irse juntos a vivir precisamente a aquel apartamento. Por ese motivo las autoridades empezaron a investigar a Carmen y constataron que en sus cuentas bancarias no se había producido un movimiento de las magnitudes que ella contaba, y era muy poco probable que tuviera 400.000 euros debajo del colchón. Además de eso, en los antecedentes de la mujer encontraron que previamente la mujer había estado encarcelada por provocar el incendio de una propiedad con la cual después se quedó con el seguro. Adicional a eso, su esposo había muerto en circunstancias sospechosas y ella había heredado todas sus propiedades y dinero. Otra cosa que se supo de la vida de Badía es que la mujer había residido previamente en el edificio Atalaya durante más de 2 años. Lo más inquietante es que apenas 8 días después de que se encontrara el cuerpo de Ana, ese apartamento que Badía había habitado previamente se incendió. Las autoridades determinaron que alguien había causado el incendio y en la mira tenían a Carmen, quien además guardaba una copia de las llaves de la casa, algo que alertó todavía más a las autoridades, que seguían tras sus huellas. Entre tanto, la policía tomó el contrato que la mujer llevó como supuesta evidencia de la venta de la casa y se le practicaron pruebas grafológicas en las que se encontraron evidencias de que, si bien las firmas pertenecían a Ana, la mujer había sido obligada a firmar, pues la velocidad e intensidad del trazo no coincidía. Para las autoridades, nada había sido un accidente. El apartamento había sido incendiado para ocultar evidencias del caso de Ana, a donde probablemente se hubiera ocultado su cuerpo. Con esto en mente, pero sin pruebas contundentes, las autoridades intervinieron el teléfono de Carmen Badía. Durante un año entero, las autoridades esperaron que la mujer cometiera un solo error que la delatara, pero la mujer aparentemente sabía que la escuchaban, porque a veces se mofaba de los policías. Sin embargo, casi un año después del caso de Ana, en una llamada que Badía sostenía con una amiga, empezó a bromear cómo la acabaría a Ana. Allí dijo que la llevaría hasta el baño, al borde de la tina. Una vez allí, la golpearía con un martillo, luego la envolvería en plástico azul y la enrollaría con más plástico y una sábana. Todos estos detalles que la mujer dio coincidían exactamente con las condiciones en las que fue encontrada el cuerpo de Ana. Cuando se le practicó la autopsia al cuerpo, este mostraba señales de haber sido golpeado con un objeto contundente en la cabeza. Con esta pseudo declaración, las autoridades se movilizaron hasta el paradero de la mujer y la capturaron unos años después. La mujer fue llevada a juicio, imputada por los cargos relacionados al caso de Ana. Cuando Badía fue capturada, la policía tenía bastante claro que la mujer no podía haber actuado sola. El hecho de obligar a su víctima a firmar el contrato no lo podía haber logrado ella con sus propios medios, razón por la cual fueron capturados también Anabel Toyas, la mujer con la que había tenido la conversación telefónica y al parecer tenía conocimiento del caso, y Joan Splugues, un hombre que previamente había sido interrogado por el asesinato del esposo de Badía.
Además, Splugues era un hombre con el cual Badía había sostenido una amistad durante largos años, y cuando fue capturado por la policía, en su auto se encontró un objeto metálico que coincidía con el objeto que le había producido los golpes contundentes a Ana. Las autoridades no olvidaron el cabello que se había encontrado en el cuerpo de la víctima, por lo cual al hombre se le practicó un examen de ADN. El resultado fue el esperado. El hombre estaba implicado en el asesinato de Anna Permanger y posiblemente era el autor material de los hechos. Durante el juicio, la reconstrucción de los hechos arrojó que aquel día 27 de septiembre de 2004, Badía habría citado a Anna Permanger con la excusa de rentarle el parqueadero. Una vez Anna llegó, la mujer la habría conducido al otro apartamento, del cual ella poseía llaves y estaba ubicado en el piso 11 del edificio Atalaya. En el otro apartamento las habría estado esperando John Splugues, quien con ayuda de Badía habrían obligado a Ana a firmar el contrato de venta del apartamento, y una vez logrado, la habrían conducido hasta el baño del apartamento, la habrían golpeado con el objeto metálico y después de los golpes la habrían asfixiado. Splugues en compañía de Badía habrían envuelto a Ana en la bolsa plástica azul, luego en una sábana, y después la habrían amarrado con un cable rojo. Luego Splugues habría subido el cuerpo al auto y lo habría abandonado en una carretera. Entre tanto, Badía habría vuelto al apartamento 18J, y cuando Thomas llegó le había mostrado el apartamento con total tranquilidad, pues sabía que no había ninguna evidencia de que Ana hubiese estado en casa. Después de esos, Splugues y Badía habrían quemado el apartamento en el cual estaban todas las evidencias del caso. No obstante, el propietario de aquel apartamento fue clave para la sentencia, pues el hombre dijo que en su apartamento contaba con un juego de sábanas igual al que fue encontrado en la escena del crimen, y además de eso, el cable rojo que se había encontrado envolviendo el cuerpo de Ana era exactamente el mismo cable de una aspiradora que el hombre poseía. Por el caso de Anna Permanger, Carmen Badía y Johann Splugues fueron condenados a tan solo 24 años de prisión y tuvieron que pagar una indemnización a la familia de Ana de 1 millón de euros. Annabel Toya, por su parte, fue absuelta por falta de pruebas que comprobaran su complicidad en el asesinato. Splugues murió en el año 2012 a los 85 años de edad, mientras cumplía su condena. Por su parte, Badía, con el paso del tiempo, ha ido consiguiendo reducciones de pena, hecho que indigna a su familia, más todavía con la actitud que la mujer a lo largo de todo el juicio, pues siempre se mostró desafiante y nunca mostró el más mínimo asomo de remordimiento. También es claro que Badía fue la autora intelectual del crimen y había calculado cada movimiento. Hasta aquí va el caso de hoy. Sin más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio y tú y yo nos vemos en el próximo capítulo.